¿Quién no soñó con recorrer los pueblos, rutas y caminos de nuestra América? Por lo menos yo, muchísimas veces. Y encima, pintando y dibujando, Analía y Nicolás, los amigos de América en Colores, nos cuentan cómo lo hicieron y lo hacen realidad. Mi nombre es Ernesto Monteiro y les doy la bienvenida a un nuevo video de Negro de Marfil. Hola, somos Nicolás Ramón Boschi y Analía Romero. Somos parte de América en Colores, un colectivo artístico, un colectivo plástico que se conforma en el año 2006 con la intención de conocer, de viajar, de vivenciar nuestros espacios de pertenencia, en este caso nuestra mayúscula América, siendo que somos de Argentina, y con esta idea de pintar y vivenciar cada uno de estos lugares. En estos lugares realizamos obras situadas, que son obras de observación, son obras que están encadenadas con el paisaje que vamos vivenciando y observando. Bueno, nosotros nos formamos en las escuelas nacionales y en la Universidad Nacional del Arte. Las escuelas nacionales son la Pueyrredón y la Cárcova, a la que nos tocó transitar como estudiantes, y nos tocó después trabajar en la docencia en las escuelas nacionales que todavía lo eran, en las escuelas medias nacionales, ¿no? Tanto la Belgrano en su momento y ahora el Lola Mora, que luego se convirtieron de la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas municipales de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos actualmente trabajando en la escuela media y también en el profesorado. Esa es nuestra formación y por ahora nuestra proyección en la docencia se desarrolla en esas escuelas y en nuestro taller también, que vos sabés muy bien que es un trabajo muy lindo y que completa de alguna manera el trabajo de la docencia, completa y es un contrapeso de la producción del taller también, ¿no? Siempre estás ahí pudiendo poner en práctica y contándoles a otros tus experiencias, tus investigaciones en tu taller y en tu propia obra, las pones como en práctica en lo que es la docencia y en los Se distintos complementan. métodos. Exacto, que va generando, ¿no? Para poder transmitirlo también, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es decirlo y también otra cosa diferente es transmitirlo. Todo ese camino está la producción del taller. Claro, porque de alguna manera si no los contenidos se vuelven unos hechos estancos, entonces cuando uno los revitaliza, digamos, trabajándolos permanentemente, en el momento de la transmisión se vuelve más vital, están vivos, respiran, porque vos estás trabajando en ello y muchas veces esa dinámica de trabajo te reaviva, ¿no? Algunos contenidos que los aplicás y los llevas al taller, entonces se genera digamos, una comunión, una dinámica entre el oficio del arte y el oficio de la docencia, ¿no? Y también como estamos en los profesorados, estamos formando a formadores, entonces es una cadena y también es una responsabilidad porque estás llevando conocimientos que después van a ser proyectados en otras generaciones, entonces lo lindo de poder enseñar es eso, poder hacer que los contenidos sigan vivos y se revitalicen en el encuentro y en la reflexión con los otros y con las otras. Denme un poquito, cuéntenos cómo comienza el proyecto, ¿sí? Y cómo se fue transformando, ¿no? Desde que empezó hasta ahora. Bueno, un poco fue la necesidad de vincularnos con una poética que nos resuene afín a nosotros, ¿no? Un poco ya al ir finalizando las escuelas, viste que vos tenés como todos los recursos del oficio ahí palpables, latentes, tenés todo ese conocimiento a punto de florecer después
en tu desarrollo como carrera, cuando lo tomás como centro, como canal de tu vida. Entonces, de alguna manera, ¿qué hacemos con este oficio? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos contar? Entonces, bueno, ahí tuvimos la necesidad de decir, bueno, de sentir el arraigo, ¿no? Y empezamos, bueno, conociendo a artistas como Antonio Berni, Former, Gómez Cornet, Spilimbergos, que ellos se habían formado en las escuelas y después vienen de Europa y tienen la necesidad de transitar el propio territorio para que ese lenguaje gravite en el suelo. Entonces, bueno, eso para nosotros fue un cimiento muy importante. Bueno, en ese momento también Santolaya con León Gieco, bueno, conocer el proyecto de Ushuaia a La Quiaca, bueno, llevar el oficio, ¿no?, a cada uno de los rincones y dejar que ese oficio te atraviese, ¿no? Esa era la idea, era poner el oficio en función, todos esos conocimientos que teníamos de la plástica, ponerlos en función a que nos vayan atravesando y que se palpen en el conocimiento real de cada lugar que nosotros íbamos conociendo. Por supuesto, la lectura de Galeano y de Kusch, de Rodolfo Kusch, que nos caló hondo en el intelecto y en el corazón, también nos fueron como tomando de las manos esos textos y nos fueron guiando en la travesía. En un principio era América Andina, ¿no? Empezamos a decir, bueno, tomemos una línea conductora, una columna vertebral, y así fue la cordillera de los Andes. Y después, bueno, empezamos a ir por el Caribe y a atravesar otros territorios, y en un momento fue en un pueblito muy chiquito, Los Nevados, ahí en Venezuela, que en una radio nos dan a llamar América en colores, y ahí es como que nos rebautizaron en el propio camino, ¿no? Entonces ahí lo tomamos como nombre porque de alguna manera nos resonó, digamos, ahí en lo que estábamos haciendo, ¿no? Y es eso, es aventurarse a que las diferentes latitudes te vayan atravesando. Por eso es tan importante para nosotros la obra situada, porque de pronto te encontrás trabajando una paleta que vos no la hubieras ideado desde tu lugar, desde tu taller. Por ahí no sentías afinidad con determinados colores, y de pronto te encontrás ahí, vos tenés que ponerte en función, digamos, de eso que vos estás observando. Y a nivel compositivo lo mismo, de pronto la perspectiva cónica se relativizó absolutamente cuando estás en la geografía palpable y de pronto estás trazando los lineamientos y de pronto ves que una iglesia que debería estar súper alejada se ve a una escala muy grande y simbólicamente grande, y que de pronto cuando estás traspolando eso a tu composición te das cuenta que la perspectiva en América es totalmente orgánica, ¿no? Además de simbólica. Entonces ahí empiezan como a relativizarse todos los conocimientos. Está buenísimo tenerlos para tener después la libertad de reorganizarlos en función a eso que vemos y que palpamos. Entonces, un poquito fue a priori ver qué pasaba, y después cuando empezamos a viajar, siempre decimos, a viajar se aprende viajando, y cada vez íbamos profundizando más en ese deseo de dejar que los espacios nos atraviesen, que de alguna manera atraviesen el oficio, el modo de componer, el rebatimiento de planos, la superposición de figuras, un montón de situaciones que las fuimos trayendo de las vivencias concretas. Un poco eso fue el inicio y después se fue desarrollando y se fue proponiendo y quedando como un modo de vida, y un modo de oficio y un modo de, digamos, de realizar el proceso de trabajo. Está el viaje empírico y después está la evocación en el taller para volver a un viaje empírico y volver a la evocación en el taller, y de esa manera se va dando como una dinámica de trabajo continuo. Poder resignificar, ¿no? Esas vivencias, ese aprendizaje también de compositivo, ¿no? Que uno ve, esto como vos decís, estos colores, estas cuestiones también del espacio y de lo emocional,
que uno le está en ese momento poniendo, que después se va mutando y genera otra cosa cuando vos estás en tu taller, ustedes están en su taller trabajando y lo pueden, nada, racionalizar o lo pueden gestar de otra manera. Sí, sí, totalmente, porque te trajiste esa vivencia en el cuerpo, ya sea porque te atravesó el frío o porque, bueno, de pronto, digamos, el calor o el viento sonda o determinadas situaciones, o estabas en el medio de una pintura y se desata un festejo muy propio de un lugar, como la paradura, y terminada estás pintando, y así como estás pintando, actos seguidos estás en el festejo, en una casita, en el festejo del niño, y bueno, y todo eso se va generando, digamos, una amalgama que va produciendo el resultado de las imágenes, que se van gestando naturalmente en el devenir de los viajes, y que después, como vos decís, cuando llegás, como que bajás de alguna manera toda esa información que está en el plano intelectual, que está en el plano emocional, y que se condensa en las obras de vocación. Sí, vos sabés que, como un poco retomando esto que veníamos hablando antes de la utilización del negro y de la perspectiva que te enseñan en la escuela, que es la perspectiva que viene ya del Renacimiento, ¿no? Que nos vienen hablando del punto de fuga. La verdad que está bueno saberlo y aprenderlo, pero en realidad a nosotros en el paisaje no nos sirvió. Ana te decía recién que la iglesia se veía más grande, y debería verse mucho más chica. Esto está vinculado a un montón de cosas de índole topográficas, pero en realidad tienen que ver con lo que estás viendo. Vos lo ves enorme, o sea, de repente no importa con qué tiene que ver, sino en realidad importa cómo lo estás viendo en ese momento y cómo lo estás vivenciando en ese momento que lo estás vivenciando. Por eso te decía, tal vez ese tipo de perspectiva habla de un lugar muy alejado donde se estudió de qué manera representarla y que a nosotros en América teníamos que, para trabajar en la obra situada, teníamos que pensarlo desde otro ángulo y entenderlo y metodologizarlo de otra manera porque no nos estaba sirviendo en ese lugar en concreto, por ejemplo, en Ouro Preto, en Brasil. Eso no nos estaba sirviendo. Como veníamos hablando antes del uso del negro, en Catamarca, en un lugar que se llama Antofagasta de la Sierra, hay 2 volcanes inactivos. Y cuando llegamos, bueno, preparamos las cajas, preparamos todos los colores, ponemos a pintar, miramos el volcán, y es negro, y no vibraba, y era negro. Lo contrario a lo que antes te conté con la naturaleza muerta, y era negro. Y hubo que poner negro porque si no, no iba a contrastar. Entonces, es el propio lugar el que te va diciendo, por ejemplo, que el negro sí está en la naturaleza porque no vibraba, ¿sí? Y por lo menos en ese momento que lo estábamos observando. Y que la perspectiva, por lo menos que habíamos aprendido en las escuelas, no tenía mucho para aportarnos, que estuvo bueno conocerlo porque te da un montón de libertad. Pero el viaje de alguna manera se fue presentando también como la continuidad del estudio, tanto del natural como del estudio de la representación. Sí, sí, obviamente las escuelas y el estudio de todos los elementos nos aportó el lenguaje para poder expresarnos. Yo siempre digo, cuanto más lenguaje tenés, más formación tenés en el oficio, más libertad vas a tener luego para soltar un montón de cosas, recapitularlas y reestructurarlas en función a eso que vos querés decir, ¿no? Entonces, el haber transitado por las escuelas nos dio todo el lenguaje, todo el cimiento, y obviamente conocer a Antonio Pucía, ni hablar también, ¿no? Nos afianzó en un montón de conceptos, nos aportó otra técnica más, todo eso hizo arraigo en nosotros. Ahora, con todo ese bagaje, bueno, lo pusimos en función a esas vivencias, entonces pudimos, digamos, recapitular, revisionar, ¿no? Y bueno, antes hablabas de los
pueblos originarios, como, bueno, estar frente, por ejemplo, a la cultura mochica, a la cultura incaica, azteca, maya, bueno, y vivenciar todas esas expresiones donde ellos comunitariamente trabajaban y hacían los dioses. Esa producción estaba con la carga simbólica de eso que se creía y de eso que se comulgaba, y por eso es tan vital, y por eso nos trasciende, y por eso llega hasta nosotros. Entonces, ponerse en comunión con todo eso y darse el permiso de revisar algunos aspectos para reconfigurarlos en función a lo que uno quiere expresar, me parece que es maravilloso. Sin ese cimiento de la escuela y sin ese bagaje de los viajes, no estaríamos produciendo lo que producimos. Entonces, me parece que es una amalgama, que es una fusión y una articulación de estos aspectos, porque yo ya te digo, sin saber articular o combinar colores o armar una composición o tirar las tensiones o un montón de cosas, no podríamos abordar aquello que estamos viendo. Y sin embargo, lo podemos abordar porque está el cimiento del oficio, pero también está esa libertad de poder reconfigurarlo en función a eso que estamos viviendo. Me parece que ahí está la síntesis de lo que buscábamos sin saber que lo buscábamos. ¿Viste? Como cuando uno entra a la Escuela de Bellas Artes y crees que vas a buscar algo y después te encontrás con un mundo inesperado y te encontrás con un universo, bueno, al menos eso es lo que a mí me pasó. A priori iba a buscar algo que después se me volvió mucho más inmenso, mucho más coyuntural y más profundo. Bueno, eso un poco nos pasó con los viajes. Dijimos, a ver, y bueno, y se nos abrió la gran América, ¿no? Por ese lado también venía el tema de comenzar a viajar, ¿no? Porque cuando nos decimos americano, es formar parte de un gran crisol muy variado que en un principio vos lo podés vincular a determinadas ideas políticas e ideológicas justamente, que son reales, en esto de la patria grande o nuestra América, o la mayúscula América, como decía el Che, ¿no? Pero la idea era decir, bueno, si vamos nosotros a sentipensar como esa patria grande, tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, tenemos que atravesarla, tenemos que caminarla. Viste que Atahualpa Yupanqui decía que él había comenzado a componer, estoy parafraseando a Yupanqui, a partir de haber caminado los pueblos y atravesado los pueblos. Bueno, eso es una gran influencia, ¿no? Atahualpa Yupanqui. Entonces, ahí comienza un poco el proyecto de viajar por los pueblos, las ciudades, las selvas, las montañas y conocer nosotros mismos, vivenciarla, nosotros mismos nuestra América, con esa idea en un comienzo de realizar obras situadas, esto es, pintar en los lugares. Pintar en los lugares concretos, llevamos unas cajas que armamos para la ocasión, que son fáciles de transportar, pintamos al óleo por un tema de determinados climas que no son los mismos climas que vos autogenerás en el taller, es el clima que en ese momento hay, desde la lluvia hasta el clima seco, pasando por el clima húmedo, con toda esa variedad climática de nuestra inmensa América, ¿no? Entonces el óleo se adapta un poco a las necesidades, por ejemplo, más que el acrílico, y te permite empastar o continuar al otro día de un modo diferente, por ejemplo, a la acuarela, porque la idea no era hacer bocetos, la idea siempre fue empezar y terminar esa obra en el lugar, por eso hablamos de obra situada. Después en lo que es el ir conociendo a cada una de las comunidades, vincularse, inclusive hasta con los conflictos y las tensiones sociales que eso conlleva, ir demorándose en cada uno de los lugares, pintando día a día, ¿no? Por observación, habían situaciones, vivencias que nos quedaban afuera de todo eso, y eso formaba un cuaderno de viaje, diario de viaje, y eso fue dando lugar a pinturas que surgen de esas pinturas de observación que las llamamos después pinturas de evocación. Evocamos esas vivencias. Aprovechamos ahí a cambiar las técnicas, los formatos, y a partir de esas evocaciones viene después el cambio de formato, el cambio de tamaño y por último la integración en la comunidad, que es ya lo de la pintura mural, ¿no? Que es donde estudiamos, nos formamos, ahí está
justamente las escuelas nacionales y la Cárcova, donde profundizamos en el tema específicamente del mural y del muralismo del arte público, que es la integración no solamente en la comunidad, sino en la comunidad que está integrada también a su lugar, o por lo menos que está en relación con su lugar de pertenencia. No da lo mismo una comunidad de nuestra América en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que en el Cusco, Perú. Si bien somos todos americanos, cada uno va vinculándose y tensionando con su espacio natural y ahí están las cosas específicas. Para nosotros ser americanos tenemos que entender sobre todo la especificidad de cada lugar y comprender e ir integrando cada una de esas culturas. Y de eso se trató desde el principio American Colores, era conocer todo eso como proyecto de viaje y proyecto artístico en sí mismo. Antes de pasar al oficio, ¿sí? De lo que hablaba Analía, quería comentarles de esto que decían ustedes una pequeña anécdota. Yo intenté en un momento hacer un viaje parecido, pero en solitario, ¿no? De recorrer América. Bueno, después se transformó en otra cuestión, fue algo mucho más chiquitito, no tan solitario. Eh, y lo que me sucedió fue específicamente en Machu Picchu, ¿no? Después de que ahí yo estaba solo, recorro la ciudadela y cuando yo ya me estaba yendo, ya estaba terminando la jornada, me siento arriba en el ángulo justo en donde, de casualidad, ¿no? En donde sacan las postales, ¿viste? Donde se ve Huayna Picchu atrás. Justo me senté ahí, me puse a dibujar, había ahí una llama, la dibujé un poquito y me pongo a mirar la ciudadela y vi todo un mundo de ritmos, ¿no? Que rompían esto que dicen ustedes de la perspectiva. Y me acuerdo que agarré y empecé a hacer, a tratar de imitar esos ritmos, a poder estudiarlos, y me acordé de lo que me decía Ponciano de composición y que después, nada, vio de otros maestros, y me quedé, dije, wow. En ese momento yo estaba muy cansado físicamente, estaba, la verdad que tenía mucho equipaje, viste, me había llevado una mochila re pesada, hacía mucho calor, me había puesto de mal humor en un momento, me quería ir, y cuando relajé y pude ver, ahí también se me abrió un mundo y dije, wow, mirá cómo lo construyeron de forma armónica, y no fue casual. Digo, esto desde ahí arriba, ver todo eso, y era una composición de un dibujo, de una pintura. Sí, sí, es alucinante cuando uno ve la organicidad que se da en función al entorno, ¿no? Que, bueno, viste que Kush plantea al Mero Star que es una comunión, una armonía entre el hábitat de la comunidad y ese contexto en el cual se desarrolla. Entonces, ver eso, como las construcciones de los seres humanos se ponen en comunión con las construcciones de la naturaleza, ¿no? Es hermoso y los ritmos empiezan a ser súper amables, orgánicos y empiezan a generar una situación que, claro, se escapa de la perspectiva cónica. Hay que reeditar todo eso en ese universo que uno está ahí contemplando y absorbiendo. En el diario del Che, mi primer gran viaje, se publicó con ese nombre, el primer diario del Che por la América Latina, él aconseja a todos los latinoamericanos visitar Machu Picchu para que podamos ver, vivenciar de la grandeza que somos capaces los latinoamericanos. Y vos fijate que viniendo él por ahí de otra rama, de otro tipo de la rama dentro de las humanidades, pero viniendo de otra rama, cómo ya observa eso que a vos te pasó y que a nosotros también nos pasó dibujando en Machu Picchu. Entonces, cómo nos pasó lo mismo sin haberlo hablado anteriormente, tuvimos una vivencia muy similar, porque por ahí fue que dibujamos nosotros también, y nos pasó lo mismo. Sí, sí. Y tiene que ver con un poquito dejarse atravesar, ¿no? Y un poco escapar a esto de la mirada Exacto. turística, que muchas veces, ¿no? Vas, sacas una foto y te fuiste, entonces no te diste el tiempo de que eso te atraviese. El oficio
viajar de la mano del oficio nos permite integrarnos y reconocernos en ese espacio, ¿no? Como Push cuando iba con sus cuadernos y escribía, él se dejaba atravesar por ese territorio, nosotros vamos con la valijita, con el cuaderno de trabajo, y nos permitimos atravesarnos y no ver ese escenario como tal, sino como una postal, sino como ver qué eso me está sugiriendo, qué me está diciendo, y estar permeables digamos, a conectarnos con ese mundo que nos está, digamos, mostrando y nos interpela alguna vez, porque el conocer es conocerse, ¿no? Muchas veces el desplazamiento del territorio nos permite un desplazamiento interno, entonces hay una dinámica tal entre el adentro y el afuera, donde realmente ahí uno puede profundizar y sentir que está conociendo, que está viajando. Entonces es interesante eso del demorarse en la contemplación. Como decían ustedes, desde un lugar más sensible y no tan racional. Totalmente, totalmente. Tiene que ver Y con eso, de ponerse en función a eso, a ese contexto. bueno, ¿qué les pareció? Espero que lo hayan disfrutado tanto como disfruté yo de hacer la entrevista. Esta es la primera parte, ¿sí?, de una entrevista que duró casi 2 horas y se desarrolló de una forma súper fraternal y amena. Les voy a dejar en la descripción las redes sociales de American Colores. Por favor, no se pierdan de bucear tanto en la página web, Facebook, Instagram, hasta TikTok, porque tienen un montón de material, documentan mucho y muy bien lo que hacen, sus vivencias, sus experiencias, y la verdad es que es muy, muy interesante y completa y fortalece lo que nosotros venimos charlando en la entrevista. Y por último, antes de decirle que le den me gusta, comenten, compartan este video a todos los amantes del viaje, de la pintura y del arte, les quiero pedir disculpas a ustedes y nuevamente a Nicolás y a Analía por la demora en subir y hacer este video. No se imaginan la cantidad de complicaciones que tuve durante este mes para poder hacerlo. Pero bueno, ya fueron solucionados y aquí está. Bueno, nos vemos el próximo video y en la segunda parte de esta entrevista. Les mando un abrazo grande. Hasta luego.